protocolo I4C, de sus siglas Interconexión de Circuitos Integrados. Para simplificar la conexión de dispositivos al microprocesador, Philips desarrolló un sencillo bus bidireccional basado en dos hilos por el que se transmiten los datos vía serie y lo llamó el bus I4C. Este fue desarrollado a principios de los años 80. Su propósito original fue de proporcionar una manera fácil de conectar un CPU a los chips periféricos en un equipo de TV. El problema a resolver es que los dispositivos periféricos en sistemas embebidos se conectan al microcontrolador como dispositivos de entrada o salida, mapeados en memoria usando las líneas paralelas del bus de dirección y de datos. Esto produce una gran cantidad de pistas en el PCB para enrutar las líneas de direcciones y de datos, sin mencionar un número de decodificadores de direcciones y lógica adicional para conectar todo. El otro problema es que muchas líneas de control implican que el sistema sea más susceptible a perturbaciones por interferencia electromagnética, las EMI, y por descargas electrostáticas. La solución es que I4C tenga las siguientes características: que sea una comunicación serial utilizando un conductor para manejar el timing, es decir, SSL, los pulsos de reloj, y otro para intercambiar los datos serial data, SDA, que transportan información entre los dispositivos conectados al bus. Ojo de no confundir SSL con SSK, que es la señal del clock de SPI, ¿sí? Y serial data no confundirlo con SDI o SDO, ¿sí? Que es Serial Data In y Serial Data Out de SPI. Son bastante parecidos, pero tengan cuidado de no confundirlos. Las líneas SDA, Serial Data, ¿sí? Y SSL, Serial Clock, están conectadas a la fuente de alimentación a través de las resistencias pull-up, ¿sí? Cuando el bus esté libre, ambas líneas están en nivel alto. Es decir, por defecto, las líneas Serial Clock y Serial Data están siempre a un 1 lógico. Los dispositivos pueden ser considerados como maestro o esclavo, ¿sí? O sea, usa la topología maestro-esclavo. El maestro es el dispositivo que inicia la transferencia en el bus y genera la señal clock, y el esclavo es el dispositivo direccionado. Es importante recordar que solamente el esclavo es quien genera el clock y el que indica cuándo se lee o cuándo se escribe, y obviamente a quién. La estructura del bus I4C, ¿sí? Se le llama bus porque son líneas en donde se van colgando o enchufando los esclavos. La estructura es la forma de conectar los elementos de la red. La alimentación VCC es de 5 volt y la resistencia R depende de la velocidad de transmisión. Cada bus o cada línea del bus del data select clock tiene una resistencia pull-up. Esto hace que por defecto siempre estén en 1. Esto es cuando el canal está inactivo, ¿sí? La tensión, ¿sí? Es 5 volt o un 1 lógico. Acá tenemos que el microcontrolador es el maestro y acá tenemos varios módulos esclavos. La cantidad de esclavos que se pueden conectar no está especificado por I4C, pero sí está especificado la capacidad máxima que puede contener el bus. Cada módulo en su hoja de datos tiene que especificar también la capacidad entre sus terminales, es decir, cada módulo que voy enchufando al bus va añadiendo, sumando capacidad. Cuando se llega a cierta capacidad, ¿sí? El bus I4C sí especifica una capacidad máxima, lo que provoca que la señal cuadrada, ¿sí? Tanto del clock como el de datos, se empiece a redondear, se empieza a distorsionar. Llega un momento, se tiene mucha capacidad y se torna poco legible, ¿sí? Y produce errores en identificar los unos y los ceros. Como en SPI, ¿sí? Teníamos una pata especial para cada esclavo, ¿sí? En I4C no se necesitan, pero sí necesitamos direcciones. Es decir, cada módulo esclavo va a tener una dirección de 8 bits, ¿sí? Algunos se pueden modificar, algunos la tienen por defecto.
Si es un microcontrolador en modo esclavo, la puedo elegir yo. ¿Sí? De esa manera el maestro le puede decir o puede llamar a quien desee. La desventaja es que solo tiene una pata de serial data, ¿sí? Que es una pata de dos direcciones, o sea, bidireccional. Por acá se van a enviar datos y se van a recibir datos. ¿Sí? SPI lo que tenía eran dos patas diferenciadas, sería data in y serial data out, lo que permitía que en una cantidad de tiempo se podía recibir y mandar datos al mismo tiempo. Esta es una clara desventaja de I²C. Es decir, obviamente como todo protocolo va a tener ventajas y desventajas. Las líneas que se ven acá pueden ser simplemente cables o líneas de PCB. No, I²C no especifica, ¿sí? O no necesita especificar ningún tipo de cable especial. Acá tenemos algunos de los módulos que usa I²C y también tenemos de SPI. Sí, estos son solo algunos de los que existen en el mercado, pero son los que contiene el simulador Proteus y que nos permite simular e ir probando a ver cómo funcionan. Tienen, por ejemplo, conversores de digital a analógico, conversores de analógico a digital, ¿sí? Tanto por SPI como por I²C. Tiene varios sensores de temperatura, ¿sí? De humedad, hay varios tipos, ¿sí? Con más resolución, menos resolución, memorias EEPROM, transductores de humedad, temperatura. Después tiene algunos otros como una unión fría que se usa para compensar las termocuplas, en este caso es SPI, pero también existe en I²C, varios display gráficos, driver de relé, en fin, tenemos un montón de módulos que se comunican con esta interfaz I²C o con la SPI. Siguiendo, la resistencia pull-up que necesita, o sea, el valor depende de la velocidad, dijimos, acá tenemos un gráfico que nos proporciona el fabricante. A frecuencias medias o normales de 100 kilobits por segundo, normalmente se usa una resistencia de 2,2 kilo, pero si necesitamos más velocidad usamos de 1K o menos velocidad de 4,7 kilo. Acá tenemos la forma en que funciona el driver, ¿sí? Cuando necesitamos que esté en un 1 lógico o en 5 volt, el driver interno no estaría funcionando, o sea que estaría alimentado directamente por la resistencia pull-up. Cuando necesitamos un 0, ahí sí es que el driver pone esta resistencia pull-up a 0 y nosotros, o la línea mejor dicho, detecta un 0 volt. Formato de mensaje usado por I²C. El formato de mensaje consiste en ciertas condiciones y no bits que se pueden usar, se pueden representar como elementos del mensaje, lo cual simplifica su comprensión. La condición de inicio de start simbolizada con la letra S, la condición de parado de stop simbolizada con la letra P, la condición de reinicio o restart simbolizada con la letra R, los datos son los 8 bits de datos, pero también puede ser 8 bits de dirección. El asentamiento, ¿sí? Que sería como un OK, y que es el ACK, por sus siglas en inglés, que se simboliza con la letra mayúscula. El no asentamiento, que sería el no OK, ¿sí? NAK, se simboliza con la letra N. ¿Sí? Acá tenemos cómo simboliza cada elemento. ¿Sí? Entonces esto marca una diferencia muy importante con RC232 o con SPI. Es decir, que no usa bits sino condiciones. La condición de start o de inicio se da cuando yo tengo la línea SSL del clock en 1, ¿sí? Y la línea serial data pasa de un 1 a un 0, es decir, un flanco descendente. En este momento se toma, ¿sí? O se le llama condición de start. La condición de stop sería al revés, cuando yo tengo la línea SSL en 1, ¿sí?
y serial data pasa de 0 a un 1, es decir, un flanco ascendente. La condición de restart, ¿sí?, la tenemos acá, que sería básicamente una condición de stop seguida de una condición de start. Acá se ve básicamente como tengo una condición de stop y acá una de start. Algunos módulos, como por ejemplo la EPROM, necesitan de esta condición de restart. Después tenemos los datos, donde un 1 lógico se lee, ¿sí?, cuando tengo el serial data en 1 y se produce un flanco ascendente del clock, ¿sí? Un 1 lógico sería cuando el serial data está en 0 y tengo un flanco ascendente del clock. Las condiciones no asentamiento y asentamiento. La condición de no asentamiento, que se da cuando el módulo responde negativamente, es decir, no está aceptando o no está diciendo que recibió los datos correctamente. Esto se da cuando yo tengo un pulso de clock completo, ¿sí?, y la línea serial data está en 1 en todo el momento del clock. Y esto es así por una condición muy especial. Como por defecto la línea serial data está en 1, ¿sí?, provocado por las líneas pull-up, supónganse que un módulo se quemó o no anda o no da tiempo a atender la llamada. Como por defecto está en 1, por defecto entonces tendrá un no asentamiento, es decir, no acepta la comunicación por defecto. ¿Sí? Esa es una ventaja porque no necesita que el módulo esté atento, ¿sí?, a las líneas para no aceptar. Si tiene tiempo y puede aceptar, sí va a establecer la condición de asentamiento, es decir, va a bajar la señal serial data a 0, ¿sí?, cuando tengo un pulso completo de clock. Bueno, y acá vemos un ejemplo de escritura y lectura de I²C en una memoria EPROM y cómo funciona más o menos, ¿sí?, porque cada módulo y hasta cada memoria tiene su forma de comunicarse. Pero veamos, primero acá tengo el esclavo y acá abajo tenemos lo que responde el maestro. El esclavo inicia, el maestro, perdón, inicia la condición de start, ¿sí?, manda un byte de control, que esto depende de la memoria o del módulo. El esclavo responde con un asentamiento, un ACK, ¿sí? Si no está listo, responde automáticamente la línea con NAK. Después, el maestro responde con la dirección, ¿sí? El esclavo nuevamente un ACK o asentamiento y el maestro manda el dato a escribir. El esclavo responde con un asentamiento, como que le llegó, ¿sí?, y el bit de parada o de stop lo manda justamente el maestro para finalizar la escritura. La lectura es bastante parecida, ¿sí?, con el byte de control hasta el asentamiento, la dirección. Luego esto se manda, ¿sí?, la condición de reinicio. Luego otro byte de control que le especifica la memoria EPROM, hay que ver su hoja de datos. Y luego la memoria EPROM me responde con un asentamiento y con el dato que deseamos leer. Después el maestro responde con un no asentamiento, ¿sí?, esto le especifica la memoria EPROM y con la condición de stop. Por último tenemos otra forma más larga de escribir una EPROM. Esto es cuando yo tengo memorias un poco más grandes, donde lo único que cambia es que tengo 2 bytes de direcciones, ¿sí? Esto acá estoy diciendo cuál es el lugar de memoria en donde quiero escribir mi dato, ¿sí? Puede tener en algunas ocasiones solo 8 bits o 16 bits, es decir, una dirección alta, ¿sí?, o más significativa y una menos significativa.